Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, sea una noche de bendición, que sea, Señor, un mensaje que venga de parte tuya, una palabra apropiada, una palabra especial, una palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla para consolarnos, edificarnos, exhortarnos. Guíanos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar seguimos con el tema de los, vamos a tener un pequeño cambio en este año, porque quiero añadir los viernes, vamos a cambiarlo para los miércoles. La hermana Olga va a seguir dando sus temas y yo voy a estar dando este tema los miércoles. Y los viernes vamos a hablar acerca de lo profético, porque necesitamos habilitar, activar a la iglesia en lo profético. Casi siempre el Señor pues nos usa para profetizar. A mi esposa, a mí, a la hermana Dori, al hermano Marco, a la hermana Keila y los demás. Entonces necesitamos enseñar y la iglesia leer la palabra de Dios. Vamos a pegarnos al librito, a la Biblia. Amén. Los enemigos del amor. Hablábamos la semana pasada acerca de los enemigos del amor, y entre ellos está el amor a la vanidad, el amor a la muerte, amor al juramento falso, amor al mal, amor al placer, amor a la maldición, amor a la abundancia, amor al soborno, amor a la simpleza, amor a la violencia, amor al sueño, amor a las palabras destructoras, amor al dinero. Hay otros que no aparecen aquí, pero vamos a irlos añadiendo. Amor al saludo, ¿verdad? Ese está en la Biblia también. Entonces vamos a enfocarnos a este punto, que es el amor a la muerte. ¿Ok? Si nosotros vemos Proverbios capítulo 8, si gusta usted ver ahí en su Biblia, ahí habla que la sabiduría y la inteligencia, a ver, alguien que tenga por ahí la Biblia en Proverbios capítulo 8, en la Reina Valera, léalo, 8, ¿sí? 8:1 en adelante. Ajá. Pero la primera parte dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Entonces, usted puede leer todo ese capítulo y la sabiduría clama a los hombres. Vemos que la voz de la sabiduría se alza para que los simples aprendan prudencia, dice. Todo ese capítulo usted lo puede leer con calma para ver que la sabiduría está clamando, levanta su voz para que los que son simples. ¿Qué es una persona simple, hermano? Bueno, ese es el significado que le damos nosotros. Ese es un pan sin sal, ese es simple, porque no tiene gracia. Pero ¿qué es simple en la Biblia? ¿Alguien tiene otra versión que diga ahí en Proverbios capítulo 8? A ver. Ingenuos.
Esa es los simples son aquellos que son ingenuos, inexpertos. ¿Ya? Esos serían los sinónimos en la Biblia. Un simple no es el que nunca expresa nada. Ignorante, inexperto, ¿cuál fue la otra palabra? Ingenuos. Entonces, ahí dice pues que esos, los simples aprendan a ser prudentes y los necios sabiduría. Entonces, la palabra es fuerte en este punto. Entonces ahí ella enumera muchas de las bendiciones. Y usted, ahí puede sacar un tema usted, hermano. Yo he estado pidiéndole a los hermanos que se preparen, pero ahí puede encontrar, en ese texto puede encontrar las bendiciones que ofrece la sabiduría. Ese sería un tema, que no lo tengo aquí, pero se me ocurre, ¿verdad? Cuando quería yo que los hermanos empezaran a preparar mensajes como el hermano Alex y el hermano Marco, el hermano Ángel, le decía yo, ahí hay un mensaje, hermano, preparen. Y me hicieron caso. Entonces, aquí encontramos pues cómo se enumeran muchas de las bendiciones que provienen de buscar la sabiduría constantemente, de amarla, ¿sí? Sin embargo, al final del capítulo declara una sentencia que es un poquito fuerte, es una sentencia firme contra aquellos que no lo aman, no la aman. Entonces, la sabiduría, ¿qué cosa hay que hacer con ella? Hay que amar la sabiduría. Mire cómo dice Proverbios 8:36. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Entonces, ¿se puede pecar contra la sabiduría? ¿Se puede pecar contra la sabiduría? Hay pecados contra la sabiduría, aquí está. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Pero dice más, todos los que me odian aman la muerte. Y aquí estamos hablando del amor a la muerte. Quiere decir, hermanos, que pecar contra la sabiduría es amar la muerte. Odiar la sabiduría. Esa palabra odiar la vamos a entender ahora. La traducción lenguaje actual dice, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. El que ofende la sabiduría. Odiarme es amar la muerte. La Biblia al día, quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Es que yo así soy, hermano. Simple, pero no simple así soy de ignorante, ¿para qué voy a aprender? Dijo un hermano una vez, me dijo aquí, no de ahora, sino un hermano, tenemos que aprender. ¿Para qué, hermano? Dice la Biblia que entre más sabe uno, más, ¿cómo? Más se le demanda, dice. No quería aprender. Ahora, quien me aborrece, ama la muerte. Ahora, vamos entonces a entrar, leyendo este versículo, cualquier persona sensata se anotaría en el listado de quienes desean amar la sabiduría. Pregunto, ¿quiénes desean amar la sabiduría? Bueno, vamos a hacer una lista y decimos, la hermana Yami, el hermano Sami, el hermano, todos, ¿verdad? Desean la sabiduría. Pero en la otra lista, nadie, difícilmente, alguien en su sano juicio diría, yo odio la sabiduría. Porque inmediatamente eso significaría que ama la muerte. Aún entre los inconversos que no conocen este versículo, hay personas que tratan de alcanzar sabiduría, aunque solamente alcanzan conocimiento limitado e inteligencia. Hay mucha gente del mundo que alcanza un conocimiento, inteligencia, pero no la sabiduría.
Porque la sabiduría viene de Dios, hermano. No así dice la Biblia, ¿Está alguno falto de sabiduría? Demándela o pídala a Dios. ¿Perdón? Santiago 1:5, gracias, hermano. Ahora, ¿cómo conocer entonces, hermanos, si somos del grupo que odia la sabiduría? ¿Cómo conocer entonces si somos del grupo que odia la sabiduría y que de alguna forma ama la muerte? ¿Cómo saberlo? Porque yo, ¿verdad? Porque yo puedo decir ahorita, yo pertenezco al grupo de los que aman la sabiduría, hermano, y seguir actuando neciamente, seguir actuando con simpleza, con ignorancia, como si no conociera yo la palabra de Dios. ¿Alguna vez hemos actuado como ignorantes? Pero si sabemos qué es cómo debemos comportarnos, pero lo seguimos haciendo. Entonces, ahí es donde está el detalle, dijera el hermano Cantinflas. La misma Biblia nos explica el perfil de estas personas. En primer lugar, debemos saber que el verbo odiar, ¿qué significa? Viene de la palabra hebrea sané, que es H8130. Ahí viene. Entonces, ya consultando varios diccionarios bíblicos, podemos encontrar entre sus muchas significados, sus muchas acepciones, está que odiar es aborrecer. Odiar es enemistarse con la sabiduría. Odiar es detestar la sabiduría. Odiar es despreciar. Odiar es desestimar. Odiar es rechazar. Amén. Le voy a dar chance que anoten mientras comento algunas cosas. Entonces, el verbo odiar puede conjugarse, ¿verdad? Yo odio, él odia, él odia. Él odia, sale un nombre, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, ustedes. El que hace estas cosas está odiando, está rechazando. ¿Ya? Entonces, y aquí, hermanos, es donde adquirimos una concepción mucho más amplia de quién odia a la sabiduría. Aquel que la desprecia, aquel que la rechaza o la desestima, eso es odiar. Generalmente quien hace esto a lo largo de la Biblia es ¿quién? En toda la Biblia dice que el necio desprecia la sabiduría. Fíjense que hay un texto que dice en la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, o sea, los necios, desprecian la enseñanza o la sabiduría y la enseñanza. Eso creo que es Proverbios capítulo 1, verso 8, algo así. El necio es quien comúnmente va a despreciar, hermano, ¿verdad? Desestima o rechaza la sabiduría y lo lleva a amar la muerte para finalmente recibirla. Entonces, hermanos, por eso dice que no seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Eclesiastés 7:17. ¿Sí? 7:17. El que dije. Ok. Entonces, miren, este versículo es muy importante o es muy interesante porque nos deja ver que podemos llegar a tener un grado de impiedad, pero no de necedad. O sea, hay gente que puede ser poco impío, muy impío, totalmente impío, pero necio, el que es necio no tiene ningún grado, es necio y punto.
y los necios aman la muerte. Entonces nos advierte que la consecuencia de ser necio, ¿qué hace? ¿Qué pasa, hermanos? Se acortan los días. El que es necio se le acortan los días. En resumen, se atrae a la muerte porque se le está amando. Entonces, bájale un poquito ok. Esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Qué actitudes tiene el necio, hermano? ¿Qué actitudes tiene el necio? Eso es lo que vamos a ver ahí. Por lo menos unas 3 o 4 cosas. Veamos a continuación. Primero, no es rico para con Dios. Y está interesante como para ministrar la ofrenda. ¿Por qué? Lucas 12, 16 en adelante dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ponga atención a lo que está haciendo este hombre. Le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien en su siembra y en su cosecha. Ahora va a derribar sus graneros y los va a hacer más grandes, porque ahí va a guardar sus frutos y sus bienes. Y dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. ¿Cómo le dijo Dios? No fue un pastor, no fue el papá, fue el Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa frase: no es rico para con Dios. El que no es rico para con Dios se vuelve necio. Por eso le decía que esto está interesante para ministrar la ofrenda. ¿Por qué? Bien. Cuando el Señor Jesucristo habló sobre la avaricia del hombre rico, aquí en Lucas 2, 16 al 21, él la relacionó con acumular tesoro. ¿Pero para qué acumuló tesoro esa persona? Para el uso exclusivo de él, no para Dios. No dijo: voy a apartar para el Señor la primicia, ¿ah? No dijo eso. Porque el diezmo no solamente es el dinero. El diezmo puede ser, perdón, no vayan a pensar que estoy pidiéndole algo, pero usted puso 10 pollitos a criarse. Uno de esos pollitos le pertenece al Señor. Usted se puso a criar becerros y el Señor lo bendijo y ya tiene 20. 2 de esos son del Señor. O sea, ese es el principio de la primicia. Ahora, este hombre fue rico para sí mismo. Fue egoísta, pues, decía la hermana Mari, ¿ya? Pero nunca pensó en Dios. No pensó en Dios. Es que tengo que, ni modo, Señor, lo siento mucho. No fue rico para con Dios. Entonces, no estamos hablando solamente de dinero. Por ejemplo, alguien podría buscar atesorar para sí mismo la doctrina, la enseñanza que aquí recibe. ¿Qué le hace usted con la doctrina que recibe aquí? Pues yo, hermano, la comparto con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis tíos. A veces le hablo y le digo: fíjate que la Biblia dice, y hablo. O se queda con ese tesoro para usted. ¿Está tremendo? ¿Ah?
Entonces, a veces buscamos nada más atesorar para nosotros mismos doctrina, prédicas preciosas, pero no compartirlas nunca con hermanos o personas necesitadas. Otro punto, quizás su interés sea acumular mucho conocimiento. Quiero saber más, quiero saber, pero ¿y de qué? Sí, sí es bueno saber más, pero hay que saber para enseñarle a otros. Dar de gracia lo que de gracia recibes. Pero si no comparte, hermano, entonces ama la muerte y odia la sabiduría. Wow. Otro ejemplo. Puede ser una persona que recibe el don de milagros. Una persona puede tener el don de sanidad, hermano. Y ya Dios le dijo que tienes el don de sanidad. Pero los utiliza solamente para cuando tiene una necesidad, él o ella. Entonces, solo para beneficiarse a sí mismo. Y busca recibir más dones, pero solo para beneficio propio. Esa persona estará odiando a la sabiduría y amando a la muerte. Porque los dones son para bendecir a otros. Amén. Es para, si Dios me dio el don de la predicación, de la enseñanza, el don de hacer milagros, de sanidades, ¿para qué es? Para compartirlo, para dar. Entonces, hermana y hermano, no lo almacene para usted, comparta. Amén. Eso yo lo entendí desde que nos aceptamos a Cristo, porque el pastor no nos daba para predicar en el púlpito, sino que agarré y yo dije, yo voy a salir a predicar. Y me fui a las centrales, hermano, y a predicar en los camiones. Nadie me pidió, nadie me lo dijo. Hermanos, y ¿sabe qué ha puesto el Señor así? Digo, bueno, Dios quiera que se levanten hermanos que quieran predicar en los lugares comerciales, que diga, pastor, yo quiero ir a la cárcel. No, pero no porque hizo algo malo, sino quiero ir a predicar a la cárcel, quiero ir a predicar a los hospitales. Voy a hacer sándwich, voy a hacer torta y voy a llegar y ahí voy a ponerme a predicar. Por último, en esta actitud mencionamos también a aquel que recibe lo material, pero no quiere compartir con el que pasa necesidad. Tal persona acumula tesoros para sí mismo, pero nunca obtiene un tesoro celestial porque no comparte con el necesitado. Dios nos llena las manos de bendiciones y nos quiere dar más. Pero cuando tenemos llenas las manos, no lo queremos soltar. Pero si le damos a otros, el Señor va a seguir llenándonos nuestras manos de bendiciones. Entonces, estaría entonces, hermanos, así estos ejemplos, amando a la muerte y desechando la sabiduría. ¿Cómo ve? Otro punto. El necio busca a la mujer extraña. Pero no se refiere solamente, ¿verdad? Aunque la Biblia sí se aplica a ese tipo de problemas. Proverbios 7 es un capítulo hermoso de la Biblia con muchas aplicaciones. Normalmente lo hemos visto desde la perspectiva de la fornicación y el adulterio, ¿verdad? El hombre que ama a la mujer extraña desprecia la vida, ama la muerte. Pero recordemos que al hablar de la mujer extraña, la Biblia no solamente hace referencia a una persona del sexo femenino, sino que habla de entidades también. Por ejemplo, un ejemplo. Usted ha leído cuando dice, la mujer sabia, ¿qué? Edifica, mas la necia con sus manos la derriba. ¿A qué lo aplicamos primeramente? A la mujer literalmente.
Y sí, está bien. Pero no solamente las mujeres son, no todas las mujeres, sino no solamente algunas mujeres son necias. También hay hombres necios que echan a perder las cosas. Entonces, ¿a qué se refiere la necedad ahí? La necedad es una entidad, es un espíritu que ataca a hombres y mujeres. La mujer puede ser muy inteligente, muy sabia, muy humilde, muy cristiana, y su marido, un necio. Pero ¿se acuerdan de cómo se llamaba aquel Nabal? Hasta el nombre de Nabal significa necio. Entonces imagínense, lo bueno es que Abigail no le seguía la corriente, ¿verdad? Y se volvía necia con él, sino que ella decidió ser sabia. Bueno, ese no está aquí, por eso nada más lo estoy mencionando. Entonces, la necedad es una entidad, pero también la mujer extraña es un tipo de iglesia. Oiga bien, por eso, y perdónenme, a lo mejor algunos hermanos hasta se enojan, porque les digo, hermano, no esté escuchando cualquier mensaje de cualquier iglesia, de cualquier hermano. Yo después tengo que andar desenchamucando a los hermanos, orando por ellos. Pastor, ore por mí, porque es que vino una persona y me puso la mano encima y, ay, pero ¿para qué la dejaste entrar a tu casa? Es que son de la iglesia tal Pentecostés. Pero que tenga el nombre de Pentecostés no significa que tenga el Espíritu Santo. Y debemos tener cuidado con eso. Entonces, la mujer extraña, hermanos, que lisonjea al simple y lo lleva encadenado como a un necio directo a su muerte, según Proverbios 7:17, puede verse también como aquella iglesia que se volvió infiel a Dios. Recuerde, quiero que usted ponga atención a esto. Cuando en la Biblia se habla de una mujer, mi esposa lo ha estado enseñando así literalmente, ¿verdad? Y dice, vamos a hablar de Eva, vamos a hablar de Agar, vamos a hablar de Sara, y habla de las características, está bien, pero también representa un tipo de iglesia. Anótelo. Las mujeres en la Biblia representan un tipo de iglesia. Dice la Biblia que habían 7 mujeres en aquel día habrá 7 mujeres que se acercarán al hombre y le dirán, danos tu apellido, danos tu nombre, pues, y no te preocupes por nuestra comida y por nuestra bebida, nosotros nos vamos a hacer cargo de ello. Pero no está hablando de mujeres literalmente, está hablando de iglesias que quieren una cobertura. Pastor, queremos estar bajo la cobertura de usted. Supongamos que venga a una iglesia. No importa, nada más queremos ser de ministerios de Benecer o de Viva la Familia. No se preocupe por la enseñanza. La doctrina no nos importa, es más, no nos vamos a poner el velo. Nada más lo que queremos es ser parte de la iglesia. La doctrina no, o sea, la comida no, y los vestidos nosotros nos los compramos. ¿Sí me entienden? Es una explicación. Entonces, esa mujer extraña es la iglesia que se volvió infiel a Dios y que está buscando seducir a los hombres, siendo desleal a su Señor. Es decir, es una iglesia que está en la búsqueda constante de lo que le agrada a ella y no de lo que le agrada a Dios. Y debemos tener cuidado nosotros. Yo como pastor tengo que velar porque la iglesia, o que en la iglesia no se haga lo que le agrada a usted. Nada más un ejemplo, ¿verdad? Porque para ejemplo basta un botón. Pastor, me gustan las canciones de fulano, de tal cantante. La voy a meter en la lista de los que cantamos, porque a mí me gusta, pero en Ebenecer no las cantamos, porque no sabemos qué pata puso ese huevo, dice el apóstol, ¿no? ¿Quién es? ¿A qué iglesia pertenece? Pero está bonita, pastor. No importa.
Yo tengo que velar que se mueva la presencia de Dios en la alabanza, que el Señor se manifieste, hermano, porque si no, vamos a estar haciendo lo que nos agrada a nosotros y no lo que le agrada a Dios. ¿Me entiende? O sea, ese es el detalle. Entonces, la iglesia no tiene que volverse una mujer extraña. Y los necios aman a la mujer extraña. ¿Me entendió? No. Ese va a ser un punto que voy a tocar así. A ver. Hay iglesias de Benecer en diferentes lugares. Son 1000 iglesias de Benecer. Pero no todo el que dice soy de Benecer está sujeto a lo que enseña el apóstol. Yo trato por todo lo como puedo de escucharlo y eso lo vamos practicando aquí. Pero hay otros que dicen, no, yo voy a hacer lo que quiero. Y hay quienes están en Ebenecer, pero no obedecen la doctrina de Ebenecer. No sé si me estoy explicando. Y entonces usted entra al Facebook. Ay, esa hermana como predica bonito. Ay, sí, pero esa enseñanza es de ella, no de la doctrina de Ebenecer. La voy a compartir. O yo escucho un mensaje y digo, tengo que checar bien si eso coincide con lo que estamos enseñando. O sea, estoy hablando de cosas que debemos tener mucho cuidado. No a todos les gusta, porque dice, pastor, yo escucho a Ministerio de Benecer de Chile, de Honduras, San Francisco, y escucho a ellos, y fíjese que allá lo hacen de esta forma. Sí, pero el apóstol enseñó de esta forma, y yo tengo que sujetarme a él, no al... Dios bendiga al hermano Billy Buster, porque hermano tiene gente, y al hermano, ¿cómo se llama el otro hermano? Germán Ponce. Está bien, gloria a Dios. Pero el hecho era que sean a Benecer pueden. Por ejemplo, uno de los cantos que dice el apóstol parece el de Mambo. ¿Han escuchado esa? ¿Han escuchado esa que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mambo? A ver, no. Esa la cantan y dice el apóstol, eso se parece al mambo, no tenemos que estar haciendo. Pero si hermanos son de Benecer también, sí, pero no está de acuerdo con la línea que llevamos. Y por eso es que le estoy diciendo esto, una iglesia que debe estar en la búsqueda constante de lo que agrada a Dios. No de lo que le agrada a uno. A mí sí me agrada, hermano. Y yo sí lo voy a seguir haciendo, pastor. Adelante. Entonces usted no tiene cobertura. Usted no está bajo la cobertura del pastor José Manuel, sino que usted tiene, no usted pues, sino estoy haciendo ese ejemplo. Entonces usted quiere tener su propia cobertura. Ama a la mujer extraña. No sé cuánto me están entendiendo. Y el necio es aquel varón que se siente atraído por esa entidad, que es seducido con palabras persuasivas que provienen de un pensamiento humano y no de la voluntad divina. El enfoque acá no es la iglesia en sí, sino el necio que ama la muerte. Aquella persona, hermanos, que desecha la sabiduría de Dios por el conocimiento humano, que prefiere saber cómo ser mejor por sí mismo, o sea, prefiere aprender autoayuda, ¿no? ¿Alguna vez ha leído algún libro de autoayuda? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿quién otro? Hay personas que tienen, y dice, y te da 10 pasos de cómo ser mejor esposo, 10 pasos de cómo administrar bien tu dinero. Está bien, pero hermanos, hay quienes prefieren el conocimiento humano a la sabiduría de Dios. No sé si me está entendiendo.
que es muy diferente. El humanismo es diferente que la sabiduría de Dios. Humanismo está enfocado al hombre, a cómo tú puedes ser mejor, pero la sabiduría es cómo puedes agradar a Dios. Cómo ser un cristiano millonario. La mecha. Un buen ciudadano cristiano o inclusive un cristiano cool. Y que desecha la sabiduría del conocimiento doctrinal sano de una iglesia que busca constantemente a Dios y lo cambia. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambia? Por la mujer extraña. Esa mujer extraña es una iglesia, la iglesia emergente que busca satisfacer al hombre y no al Señor. Fíjese bien. Esa iglesia emergente, hermanos, ya existe. La iglesia emergente dice, ¿qué le gusta a los jóvenes? Pues a los jóvenes les gusta la diversión. Vamos a hacer una actividad que los divierta. ¿Sí? ¿Qué les gusta a los varones, a las mujeres? Y lo que busca, en donde se centra, hermanos, se centra en satisfacer no la necesidad, sino los gustos de todo mundo. A ver, no sé si me entendieron en esa parte. Nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué? Venimos, ¿sí? Dice la Biblia dice, no dejes de congregarte. ¿Y qué es eso? Venimos a congregarnos en torno a Cristo. O sea, el centro es Cristo. Si perdemos de vista quién es el centro, ya se acabó. Ya entonces empezamos ay, ya vino el hermano, qué gusto verte aquí. Pásale, hermanito, es una bendición. Y no voy a mencionar nada que lo vaya a ofender, porque si lo ofendo se me va a ir. ¿A quién se quiere agradar ahí? Al hombre, ¿verdad? No, yo no estoy de acuerdo con el pastor, porque el pastor, entonces, hay muchas iglesias. O como le decía un hermano, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Digo, hermano, pues si no te gusta, no pasa nada. Y si gustas, puedes hacer tu propia iglesia. y adelante. Y se tuvo que bajar. Porque es que no podemos, yo no puedo. Imagínense que hiciéramos el gusto de todos. Somos diferentes todos. Somos diferentes y tenemos diferentes cosas. Aquí venimos a aprender de Dios. Yo también estoy aprendiendo juntamente con usted. Bueno, para finalizar es importante mencionar cómo podemos ser librados del amor a la muerte. El primer antídoto ya fue mencionado. ¿Qué debemos hacer? Amar la sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, yo quiero aprender sabiduría. No solamente con tener conocimiento, inteligencia, sino quiero ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? También hay un antídoto al buscar la justicia que proviene de Dios. Tengo que buscar hacer lo correcto. ¿Qué es buscar la justicia, hermanos? ¿Alguien sabe lo que es buscar la justicia? ¿Qué es justicia? Ok, ser justo, pero ¿qué es justicia? Es hacer lo recto, lo correcto delante de Dios. Por eso dice aquí, Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia, hacer lo correcto, hacer lo recto, lo que a Dios le agrada, lo librará de muerte. Amén, hermana Olga. Ánimo, hermana Olga. No se me duerma. Al ser enseñados por sabios, tenemos, mire, hermano, que
Cuando la Biblia menciona a los sabios, pregunto, ¿a quién se refiere? ¿A un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro? ¿En dónde ubica usted? No. Porque tenemos que ser enseñados por gente sabia. Pero ¿quiénes son los sabios en la Biblia? Los apóstoles. Los apóstoles asientan la doctrina. Nos enseñan a nosotros. Dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Entonces, la enseñanza apostólica a nosotros nos aparta de la muerte, hermano. ¿Sí? Y también dice, y al temer del Señor, al temor del Señor. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez, apartarse de los lazos de la muerte. Acuérdense que estamos hablando del amor a la muerte. ¿Queremos ser librados de la muerte? Debemos tener temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Dios, hermano? El temor a Jehová. ¿Cuál es el temor? Miedo. ¿Qué es? Respeto, reverencia. Quiero decir algo porque estoy pero no porque Dios me está viendo. A mí vale, ¿qué me importa a mí que Dios me... No, espérate, cálmate. Ten temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, no vamos a andar mandando mensajes ocultos a nadie. Si tenemos temor a Dios, vamos a tener cuidado hasta de lo que pensamos. Fíjese, ahí es, porque tengo temor de Dios. ¿Me está entendiendo con esto? Pidamos a Dios, hermanos, que nos llene por el amor a la sabiduría, que nos llene de deseo por tener sabiduría, que nos ayude a no rechazarla, para que seamos librados permanentemente de amar a la muerte. Porque no solamente es el que hace el pacto con la muerte, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver un texto que me llama la atención, cómo hay gente que ama la muerte. Y yo veo pasar a los que andan en moto, bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay unos que van ay Dios, cómo le busca la muerte a ese muchacho, pobrecito. Y al ratito va uno despacito acá en el pochi, ¿no? Y al ratito ya se incrustó allá 2 muertes, mató a la mujer y a él también. Pero qué necedad, o sea, la necedad, hermanos, lleva a la muerte. Ezequiel 18:23, dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Quiere Dios que muera el impío? No. ¿Qué quiere? Que se aparte de su camino. No vivirá, es una pregunta, pero si lo pasamos de lo positivo, va a vivir si se aparta del mal camino. Ya tengo 45 minutos. La traducción lenguaje actual de ese texto dice, les doy mi palabra, yo no quiero que la gente malvada muera, más bien quiero que se aparte de la maldad y viva. Wow, está preciosa, ¿eh? Mire, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En la traducción lenguaje actual dice, hay cosas, mire qué tremendo eso, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. ¿A usted le parece cosas que sabe que Dios no le agrada, pero dice, hice lo correcto, lo puse en su lugar? ¿Alguna vez ha pensado así? Porque yo sí he pensado y digo, no, yo hice lo correcto, es que también me estaba molestando. Pero ya luego el Señor, el Espíritu Santo, eso que hiciste, tú debías poner la otra mejilla, ahí está, dame la otra. Pero no, es que yo soy
Juan Camaney, más cochicle, pego duro, tururú, dice Luis de Alba, ¿no? Entonces, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba, nos llevan a la muerte. Amén, hermano. Ya anotó la cita, ¿ah? ¿Ya? Vamos a la recta final. No, faltan dos. Amontonar, Proverbios 21:6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Ok? La lengua mentirosa y que amontona tesoros es aliento fugaz de aquellos que buscan. No lo busqué en otra versión. Habacuc 2:5, este está tremendo, hermano. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Pero mire qué tremendo esto del amor a la muerte, hermano. Salmo 6:5, aquí está. Ahí. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Es en vida, ¿ah? Debemos buscar la sabiduría. Dios, hermanos, nos puede hacer sabios. Sabios. Isaías 28:15, por cuanto habéis dicho, mire cómo dijo esta gente, pacto tenemos hecho con la muerte. Hay gente que hace esas cosas. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Así piensan pues la gente que dice, yo ya hice pacto con la muerte y a mí no me va a pasar nada. Creen que la muerte los va a salvar. Miren, ¿qué esperan? Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Usted puede seguir, estos textos le puede dar seguimiento. Hay muchas cosas que dice esos textos. Hermanos, el amor, dice la Biblia, es más fuerte que la muerte. ¿Se acuerdan que así dice el texto? Entonces, estos enemigos del amor buscan afectarnos. La necedad tenemos que desecharla, hermano, y amar la sabiduría. ¿Quiere ponerse de pie?